Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana número 11. Vamos a compartir. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan contestando presente a las personas que les vaya nombrando. Byron Basantes. Diego Bedón. Presente, Inge, buenas noches. Alex Caiza. Ingeniero, buenas noches, presente. Richard Chano. Ingeniero, buenas noches, presente. Génesis Jiménez. Presente, Inge, buenas noches. Luis Macas. Presente, ingeniero, buenas noches. Oscar Maldonado. Presente, ingeniero, buenas noches. Cristian Oña. Pablo Palacios. Presente, Inge, buenas noches. Milton Ramos. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Taco. Presente, Inge, buenas noches. Rommel Tinitana. Presente, Inge, buenas noches. Pablo Traves. Jessica Spin. Edwin Isa. Edison Lalaleo. Presente, Inge, buenas noches. Muñoz Marmolejo. Julio Marmolejo. Presente, Inge, buenas noches. Sixto Martínez. Diego Núñez. Andrés Orozco. José Ollana. Buenas noches, Inge, presente. Jefferson Pinza. Presente, Inge, buenas noches. ¿Alguien que se incorpora ahorita? Fabricio Isa dice que tiene problemas con el internet. Inge, buenas noches. Patricio Basantes. Patricio. ¿En qué paralelos usted? Acá. ¿Alguien más que se incorporó? Inge, buenas noches. Jessica Spin, por favor. ¿Alguien más que se incorporó? Listo. Bueno, como ya les he de haber comentado los presidentes del curso, ya están las notas, ya pasé al SIGE, igual ustedes ya podían ver las notas igual déjenme un ratito. Ustedes ya pueden ver las notas también en la aula virtual, les puse en la pestaña de inicio, ¿no? Pero igual yo ya procedí a pasar las notas. Entonces, espero que, bueno, yo les comenté al presidente del curso, espero que les hayan comentado a todos ustedes. Ahora nos toca ver. Déjenme compartir la diapositiva. Hoy vamos a ver lo que es el parámetros de los LNA, ganancia, ruido, estabilidad. Entonces vamos a ver el tema de los amplificadores de bajo ruido. Para los que no saben, los amplificadores de bajo ruido. Voy a dejar de compartir. Cualquier pregunta me la pueden hacer por chat o van a abrir el chat también. Inge, una preguntita. Otra vez tuve un problema con el internet. Oye, me paré lo sé. Por. Oña.
Sí, es que se me desconectó otra vez. Déjame ver. Oye, ya le puse en la lista. Gracias, Inge. Listo. Entonces, hoy vamos a ver lo que es los amplificadores de LNA. Los que no saben qué son, o quién puede decirme qué es un amplificador LNA. ¿Han escuchado qué es un amplificador LNA? ¿Saben qué es un amplificador LNA? ¿Alguien tiene No, idea? ¿No han escuchado? No, Inge, no he escuchado. Ya, perfecto. Estos amplificadores, bueno, antes de entrar a la clase, es la primera etapa en la recepción de todas las comunicaciones inalámbricas que existen en la actualidad, más en las comunicaciones digitales. Pueden ser utilizados para varios servicios, ¿no es cierto? Lo que es GPS, pueden trabajar para radares, pueden trabajar para comunicaciones móviles, etcétera. ¿Cuál es su función de esta etapa de aquí que dice LNA? En sus palabras en inglés significa amplificador de bajo ruido. Entonces, eso significa, es un amplificador de bajo ruido. Entonces, esa va a ser su principal función en los receptores de los equipos, que ya les digo, en las comunicaciones móviles, sea cual sea el equipo o la tecnología que se utilice. Ya les dije, les puse unos ejemplos, ¿no? 3, GPS, radar, equipos móviles como los celulares, pero hay una infinidad, ¿no? Aquí también puede haber en los equipos de tecnología Wi-Fi, el 802.11a, 11b, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una etapa, es la primera etapa en la que consiste la recepción del equipo. Y esa es la que vamos a estudiar hoy día. Vamos a ver el objetivo de la clase, analizar las características de los amplificadores de potencia de bajo ruido, o los LNA, como se les conoce. Introducción a los sistemas de LNA. Antes de entrarnos ya al amplificador, tenemos que conocer el esquema de un equipo de recepción para poder identificar en qué etapa está el LNA, ¿no? En un esquema de recepción, sea celular, sea GPS, sea comunicación satelital, siempre tiene que haber un esquema donde se tiene que identificar varias etapas. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas LNA, ¿no? O a los amplificadores que utilizan, a los sistemas que utilizan los amplificadores de LNA. La mayoría de las aplicaciones electrónicas en las telecomunicaciones modernas están centradas en la capacidad de utilizar el ambiente inalámbrico como canal de transporte de comunicaciones. Como ustedes saben, tenemos varios servicios en lo que es telecomunicaciones digitales. Tenemos también avanzado tanto la tecnología que por un canal radioeléctrico se ha podido ya modular y ya hemos tenido 64 QAM, se puede modular en un canal inalámbrico. Entonces, la optimización del espectro radioeléctrico para poder enviar mayor información ha sido viable, ¿no? Entonces, ha ido a la par con los medios alámbricos, como la fibra óptica. No alcanzan tantos las velocidades como fibra óptica, pero poco a poco van saliendo mecanismos y nuevas modulaciones digitales que alcanzan tasas de transmisión muy altas y a un medio de transmisión que es inalámbrico, que llega a cualquier parte, ¿no? Que no necesita un tendido de equipos o un tendido de cable. La razón para el uso de estas tecnologías es la transparencia para el uso de la portabilidad y la ubicuidad. Son dos términos muy importantes. El tema de portabilidad. ¿Qué quiere decir portabilidad? Portabilidad quiere decir que yo puedo llevarme mi equipo inalámbrico a cualquier parte y puedo seguir funcionando. Un ejemplo, la televisión satelital. Yo me cambio de casa, desconecto a mi antena y pongo en la nueva casa, apunto al satélite y vuelvo a tener la señal. Eso se llama portabilidad.
pero no tiene el tema de movilidad o ubicuidad. Está mal dicha esa palabra ubicuidad, debería ser movilidad. Porque yo no puedo tener el servicio de televisión digital moviéndome con la antena. Tiene que estar la antena fija, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un servicio de movilidad? La telefonía celular, ¿no? Yo puedo estar caminando por la calle, cogiendo un bus, un taxi, etcétera, y yo tengo el tema del servicio inalámbrico a través de una comunicación celular. Entonces, hay estas dos características importantes en los medios inalámbricos, lo que es la portabilidad y lo que es la movilidad. Entre estas aplicaciones se destacan los sistemas celulares en las bandas de 800 MHz a 1,8 GHz, aplicaciones Wi-Fi y Bluetooth en las bandas 2,4 GHz, estas son bandas libres, ¿no? Las 5 GHz que son bandas libres que podemos utilizar, el Wi-Fi utilizamos en nuestra casa. El Wi-Fi no es sinónimo de Internet, el Wi-Fi es una tecnología de acceso, el servicio se llama Internet. Bluetooth no es un servicio, es una tecnología que utiliza ondas de radio para puede dar Internet, comunicación de datos, transferencia de archivos, etc. WiMAX. Este WiMAX salió ya hace algunos años en la banda 3,5 GHz para el tema de comunicaciones inalámbricas de acceso de banda ancha. Esta tecnología ya no es tan utilizado aquí en el país, ya no se utiliza mucho lo que es WiMAX. Aplicaciones RFID en las bandas de 800 a 960 MHz, aplicaciones GPS en 1,4 GHz y etcétera, ¿no? Tenemos las comunicaciones satelitales que funcionan en la banda de 3 a 4 GHz y también trabajan en la banda de los 12 GHz, dependiendo si es la banda C o la banda KU, etcétera, ¿no? Todas estas tecnologías, porque son tecnologías, lo que utilizan es un medio de transmisión. La principal aplicación de los amplificadores de bajo ruido consiste en amplificar la señal recibida desde la radiofrecuencia. La señal, todos estos equipos van a tener un receptor o radiofrecuencia donde van a recibir sea el servicio, pero por un medio inalámbrico y dependiendo la tecnología en un ancho de banda o en una frecuencia específica. Los sistemas de recepción en equipos inalámbricos como los teléfonos celulares en los cuales la señal recibida es muy baja, esta señal de aquí que está es una señal muy baja, ¿no? Dice menos 100 dB hasta menos 70 dBm, ¿no es cierto? Es una señal de mala calidad. Se considera buena calidad por debajo de los 70, 60, 50 se considera ya una muy buena calidad de recepción de señal. Entonces, como pueden ver, es importante en etapa de la recepción amplificar la señal luego de que ésta haya sido demodulada. Entonces, siempre vamos a tener como primera etapa, la etapa luego de la demodulación, ¿no es cierto? La etapa de la amplificación. Antes de la etapa de la demodulación, debemos amplificar la señal. Y es por eso que tenemos aquí el LNA. También hay algunos filtros, ¿no es cierto? Tenemos aquí lo que son filtros. Estos filtros pueden ser pasabanda, pasabajos, pasaltos. Si son pasabanda, ¿qué serían? ¿Qué es un filtro pasabanda? ¿Qué será un filtro pasabanda? Es un rango de frecuencia. Aquel que permite pasar solo un determinado ancho de banda, digamos así. Correcto, sí. Eso es, ¿no es cierto? Un filtro pasabanda es lo que dice su compañero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos... Y este filtro deja pasar en una cierta banda, ¿no es cierto? Deja pasar una cierta banda de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, deja pasar aquí F1 y F2. Este ancho de banda es el que deja pasar. Entonces, este es un ancho de banda. Este es un filtro pasabanda. Se pueden obtener estos filtros pasabanda.
Otra cosa que tenemos aquí son las líneas de transmisión, ¿no es cierto? Tenemos que acoplar lo que es la antena con nuestro amplificador. Esto se llaman las líneas de transmisión, donde vamos a tener que calcular, o cuando ya vieron esa clase, tenemos lo que son las impedancias, ¿no es cierto? Tenemos las impedancias para estos temas de aquí. ¿Qué más? Entra la etapa del amplificador, tenemos la señal aquí. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Tengo aquí la etapa del amplificador, tengo una señal, no sé, estoy inventando, ¿no? Una señal sinusoidal. No tiene que ser sinusoidal, pero estoy poniendo. Entonces, a la salida del amplificador, yo voy a tener la misma señal, pero amplificada. Pero, ¿qué pasa en los sistemas comunes? ¿Qué pasa si aquí también viene el tema de que se incorpora a esta señal el tema de ruido? ¿Qué va a pasar a la salida del amplificador? Pregunto. Va a haber problemas Va a haber problemas. ¿Por qué? por el ruido que se genera. ¿Qué va a hacer este amplificador de aquí? Va a amplificar el ruido también. Correcto, correcto. Esa es la respuesta. Entonces aquí también vamos a amplificar el ruido, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que no se busca en tener en estos amplificadores. Por eso se llaman amplificadores de bajo ruido. Que el ruido sea el mínimo. Y nosotros tenemos varios ruidos, ¿no es cierto? Tenemos el ruido, algunos ruidos. Tenemos el ruido térmico, ¿no es cierto? El ruido gaussiano, que es el propio de la señal. Entonces, aquí podemos tener, déjenme poner aquí una flechita, a la entrada de este amplificador podemos tener el ruido térmico, que se puede calcular cuál es el ruido térmico. Podemos tener el ruido gaussiano, cualquier ruido de acoplación de las líneas de transmisión, o si hay un equipo aquí, ¿no es cierto? Se puede tener cualquier ruido de temperatura, etcétera, que puede afectar mi amplificación. Entonces, esta es la primera etapa que tenemos en un receptor, en un amplificador de bajo ruido. De ahí ya tenemos luego la etapa de mezclador, que eso lo estudiaremos más adelante, esta etapa de mezclador, pero lo vamos a identificar hoy en la clase. Pregunta, voy a hacer un ejercicio muy simple, ¿no es cierto? Yo tengo este amplificador. Yo tengo este amplificador y digo que tengo 20 dBm. 20 dBm. Y a todo esto, ¿cuánto es dBm en potencia? Tengo que ingresar a la antena 20 dBm. A todo esto, ¿cuánto es 20 dBm? Eso ya deberían saber de memoria, ¿no? 13 me parece que es. 3 vatios. No. dBm. Cuando vean la M al final, es en milivatios. Milivatios. El 10 es, cuando es 10 dBm, es 10. Cuando es 20, multiplico por 10, son 100 milivatios. Porque está en dBm. Quiere decir que aquí recibí 100 milivatios. El amplificador, en la línea de transmisión, yo tengo una pérdida de 5 dB. Y en el amplificador, yo tengo que amplifica 10 dBi. Cuando se habla de amplificadores dBi. Pregunto, ¿cuánto tengo aquí? ¿Cuánto tengo en esta parte de aquí? En dBs. ¿Cuánto tengo aquí? En dBs. Pregunta de examen. 25. 25, correcto. En dBs, todo esto eso es lo fácil de trabajar en dBs, que yo solo tengo que hacer una suma aritmética, ¿no es cierto? O una operación aritmética. Aquí yo tengo 25 dBs.
dBs o dBms, si hablamos de potencia. Si el mezclador me agregara ruido, ¿no es cierto? Y aquí me dice, me arregla el ruido. Menos 10 dBs. ¿Cuánto tendría a la salida después? Tendría 15, ¿no es cierto? Tendría aquí a la salida 15 dBm. Entonces es importante también conocer las unidades, ¿no es cierto? Yo tengo 15 dBm. Entonces, esto se puede calcular fácilmente con una operación matemática. Yo en el examen puedo poner todo, el mismo gráfico, pero en vez de ponerles 20 dBs, solo les pongo aquí 100 milivatios. Y ustedes tienen que calcular esto de aquí. Y les debe salir los 20 dBs, ¿no es cierto? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Transformar esto a dBs. Esto a dBs. ¿Entendido hasta ahí? ¿Todos entendieron? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge. Aún no entramos en materia, por si acaso. Sí, Inge. Solo estamos en unidades para que entiendan. Aún no hemos entrado en materia como tal. Pero puedo ponerles un ejercicio así, ¿no? Se les pongo este gráfico y les pongo 100. O aquí les pongo 1 milivatio. Y les pongo todo igualito y les digo cuánto se tiene en dBs la potencia de salida. Y tendrían que darme. O si no, denme la potencia de salidas en dBs y en milivatios. Tendrían que darme. Entonces, eso ya deben ustedes saber. Y es facilito, ¿no? Solo transformo a dBs y todo es una operación matemática. Lo que está con menos resto, lo que está con más suma. Si no hay preguntas, borro, ¿no? Voy a continuar. Características. El subsistema receptor de un sistema inalámbrico debe cumplir con varias funciones como amplificar. Vimos que hay que amplificar, filtrar, hay que amplificar porque vamos a trabajar en una cierta ancho de banda. Desconectar y digitalizar los ecos de transmisión, ¿no es cierto? Vamos a, ya ahorita las comunicaciones son inalámbricas, vienen moduladas, ¿no es cierto? En un medio inalámbrico también se modula y viene la señal digitalizada, de tal forma de proporcionar la máxima discriminación entre la señal deseada y la interferencia, ¿no? Además, también proporciona la conversión necesaria de las señales de recepción desde las antenas a las entradas requeridas y a los subsistemas que procesan los datos. Generalmente se prefiere un receptor súper heterodino, que tiene varias etapas. Vamos a ver un receptor muy simple, el que está en el gráfico anterior. Pero el receptor súper heterodino tiene otras etapas más. Pero de acuerdo al sílabus tenemos que ver el LNA y el mezclador. Entonces este es un receptor muy simple. Pero tiene otras etapas como el duplexor, el atenuador, un bloque de control de ganancia y recién entraría un amplificador de bajo ruido, ¿no? Si utilizaríamos un receptor súper heterodino. De ahí viene ya el mezclador, el oscilador y el amplificador de frecuencia intermedia y el demulador. Esto ya sería lo mismo. Pero antes del amplificador deberíamos tener otras etapas en un receptor súper heterodino. Pero vamos a ver desde el amplificador de bajo ruido. Filtros. Vamos a comenzar con el filtro, ¿no es cierto? El filtro que está aquí. De acuerdo a este diagrama, vamos a comenzar con el filtro. El filtrado ayuda a discriminar entre los ecos recibidos desde el objetivo y la interferencia ocasionada por muchos factores. El propósito del filtrado dentro del receptor es rechazar la interferencia fuera de banda y digitalizar la señal recibida con el mínimo error para que pueda realizar posteriormente un filtrado óptimo utilizando procesamiento digital de señales, ¿no es cierto? Si a mí me asignan un ancho de frecuencia que me dicen de F1 a F2, yo tengo que utilizar un filtro pasabanda, ¿no es cierto? Donde me diga que va a pasar de la F1 a la F2. Porque eso estoy asegurando que mi sistema está dentro de los parámetros operacionales y dentro del marco regulatorio que exige cada país o que exige cada tecnología.
En ciertos casos se suele colocar filtros pasabanda antes y después del LNA para rechazar señales fuera de banda que contienen componentes no deseados, ¿no? Se expone filtros porque puede ser que se haya en la comunicación, en la transmisión, se haya incorporado señales no deseadas. Entonces, por eso que están fuera de el rango o el ancho de banda que nosotros vamos a operar, ¿no es cierto? Si el filtro es colocado antes del LNA, su función es limitar los efectos de distorsión ocasionados por la intermodulación que podría ocurrir durante el tratamiento de la señal del LNA. Lo que les decía, ¿no? Vamos a viajar una señal modulada y por un tema de interferencia, como la señal es modulada, puede haber intermodulación y la señal puede venir distorsionada y fuera de los rangos de frecuencia. Un segundo filtro entre el LNA y el mezclador se utiliza para rechazar el ruido del amplificador a la frecuencia. Este no es muy común utilizarlo, pero se podría poner un filtro, ¿no? Si la línea de... Pero es muy... De aquí ya no viene nada, digamos, un medio inalámbrico, ¿no? Ya estamos dentro de... En radiofrecuencia, pero ya no... Sería un ruido ya exterior, digamos. Porque ya vamos a ver que sí tenemos ruido que generan los equipos por la temperatura y tenemos el ruido que generan por, se llama figura de ruido, que lo vamos a analizar, se llama figura de ruido. Ya le vamos a explicar, hay unos 4 términos en LNA que son muy importantes. Y el mezclador se utiliza para rechazar el ruido del amplificador a la frecuencia. Sin este filtro, la contribución del ruido de banda ancha se duplicaría. Bueno, ya hablaremos del mezclador en futuras clases. Amplificador de bajo ruido. El ruido térmico es inherente a los receptores y limita la capacidad de amplificar señales en el espectro de frecuencia, ¿no es cierto? Estamos ya hablando de la etapa del LNA, ¿no? El ruido inherente en los componentes del receptor es el ruido blanco gaussiano, un ruido blanco gaussiano que está en la señal, es un ruido plano por si acaso, y limita la capacidad de un sistema para detectar objetivos de bajo nivel, ¿no? Si son señales muy bajas, el ruido gaussiano nos afecta. Tenemos otro tipo de ruido, como el ruido que es causado por los mismos equipos por un tema de la relación de ruido, tanto de entrada como salida, que eso se llama figura de frecuencia, y vamos a ver que también existe el ruido de temperatura más adelante. Y al final de la clase vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Debido a la capacidad de un sistema inalámbrico para detectar señales, es una función de la potencia del transmisor, la antena, los parámetros del receptor y el procesamiento de la señal. Se debe optar por un elemento para ayudar y contrarrestar los defectos, especialmente en el sistema receptor. ¿Cuál es este elemento que ayuda a contrarrestar los efectos de ruido? Se llama el amplificador de bajo ruido o LNA. Se caracteriza por tener una baja figura de ruido. Ya saben su primer término, figura de ruido, que se le conoce como FN. Su función principal es aumentar el nivel de potencia, pero bajar el nivel del ruido. Un amplificador de bajo ruido se caracteriza por tener una baja figura de ruido. Obviamente, ¿no? Si estamos hablando de un amplificador de bajo ruido, su principal característica es tener una baja relación de figura de ruido. A todo esto, tenemos que en un amplificador, de una vez les indico, esto no está en las láminas. Voy a tratar de dibujarles aquí. Tenemos un amplificador, ¿no es cierto? Tenemos un amplificador LNA. Tenemos un amplificador LNA. Tenemos aquí, no soy bueno para dibujar, me disculparán, la relación a ruido de entrada, señal a ruido de entrada, y tenemos la relación señal a ruido a la salida, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula la figura de ruido? La figura de ruido se calcula sobre la señal, la relación señal a ruido de entrada sobre la señal, la relación señal a ruido de salida. Así se calcula la figura de ruido.
A veces los amplificadores ya vienen con el datasheet con estos datos, ¿no? Del FN, de la figura de ruido que soporta este amplificador. Entonces nosotros podríamos calcular la relación señal a ruido de entrada, etcétera, ¿no es cierto? Esta es fórmula, por si acaso, esta es fórmula. Tienen que aprenderse de memoria esta fórmula o anotarlas por algún lado. Esa es fórmula. Traté de explicarles un LNA, dibujarles, pero no me sale muy bien el tema de la amplificación. Eso, así se calcula la figura de ruido. Ya vamos a analizar qué es la figura de ruido. ¿Qué más nos dice la lámina? Dice, se caracteriza por tener una baja figura de ruido. Su función principal es aumentar el nivel de potencia de la señal deseada al tiempo que se añade el menor ruido y distorsión posible para que la recuperación de dicha señal pueda lograrse en las etapas posteriores del sistema. La figura de ruido FN se define como la relación entre la relación señal a ruido de entrada, lo que les puse ahí, sobre la relación señal a ruido a la salida. Y podría interpretarse de cierta forma como la degradación de la señal de ruido de la señal que atraviesa al pasar el amplificador. Eso se le podría interpretar de esta manera. Lo importante, para un diseño de un amplificador de bajo LNA es importante el parámetro de figura de ruido. Para un amplificador también puede interpretarse como la cantidad de ruido introducido por el amplificador visto a la salida, además del propio ruido que incluye la señal de entrada. ¿Qué más dice sobre el amplificador de bajo ruido? La figura de ruido total de un receptor se determina en función de las figuras de ruido unitarias de cada bloque. De esta manera, la figura de ruido de la primera etapa está determinada por el nivel de la señal de entrada para el receptor y está principalmente denominada por el ruido del LNA. Sin embargo, la atenuación de la señal debido a los componentes previos al LNA reducen la señal en esta etapa, aumentando de algún modo la figura de ruido. Luego de la primera etapa, la contribución del ruido de la segunda etapa se reduce debido a la ganancia de la primera etapa y la contribución del ruido de la tercera etapa, etc. Vamos a ver, esto se conoce como la fórmula de Friis, para los que no conocían. La fórmula de Friis existe para el LNA, para las frecuencias, como para la temperatura. Y es una fórmula muy importante para el diseño de lo que son amplificadores LNA. Ya vamos a ver más adelante la fórmula de Friis que nos indica este tema de los amplificadores. ¿Qué más? Como resultado, la primera etapa del amplificador suele ser la contribución predominante de la figura de ruido con el desarrollo del LNA a frecuencias de microondas, incluso de ondas milimétricas. Para los que no saben, las ondas milimétricas son las ondas donde trabajan las comunicaciones sobre los gigahercios, ¿no? Las comunicaciones celulares, del 5G, lo que es comunicaciones satelitales, lo que son comunicaciones de radar, etc. La mayoría de estos sistemas utilizan LNA para mejorar la figura de ruido en la etapa de recepción. Es que, disculpe, y en el posible caso del 6G también va aplicando esto. Claro, todas las etapas en el 5G, en el 4, 5 y 6G, se va a aplicar lo que es el LNA. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando en un campo, en una señal, un medio inalámbrico. Y como ustedes saben, el medio inalámbrico es el más susceptible a ruido y es el que más pérdidas presenta en un medio de transmisión. Entonces, tu primera etapa en cualquier sistema de transmisión es amplificar la señal que ingresa, porque va a venir degradada, sea cual sea la señal, por más tecnología que ustedes utilicen. Ya no menos, cuando más, y eso verán más adelante o no sé con otras materias, me estoy pasando en otras materias, pero bueno, voy a explicarles contestando tu pregunta. Cuando más tasa de transmisión tú deseas, cuando mayor tasa de transmisión tú quieres mandar por un medio inalámbrico, más susceptible al ruido es esa transmisión. Es por eso que 64QAM es más susceptible al ruido que QPSK. QPSK es más robusto. Entonces, eso se llama modulación adaptativa, ¿no?
se utiliza 64 QAM. Supongámonos que ya se inventan el 256 QAM para medios inalámbricos. No he visto que haya un medio inalámbrico que utilice 256 QAM. Va a transferir más información por el medio inalámbrico. Va a ser más eficaz porque va a utilizar menos ancho de banda y va a transmitir más. Pero va a ser más susceptible al ruido. Verán en otras materias como comunicaciones digitales lo que es las constelaciones, ¿no? Mientras más cerca están los puntos de constelación, más ruido va a presentar la transmisión. No sé si han visto comunicaciones digitales o están viendo, no sé. A mis estudiantes de televisión digital les explico porque ellos ya cogieron todo lo que es comunicación digital y entienden. Pero así es como funcionan los sistemas de comunicaciones digitales, ¿no? ¿Sí saben de modulación digital? ¿Se han oído? Sí, ¿no? O sea, sí, rara vez, pero el concepto en sí no es. Bueno, van a ver en comunicaciones digitales, deben ver ese tema, ¿ya? Pero en otras palabras, contestando a tu pregunta, en cualquier medio inalámbrico, el 5G, ¿qué va a hacer? Transportar más información, ¿no es cierto? El 5G, el 6G, va a transportar, el 5G dice que va a transportar gigahercios. El 6G, ¿cuánto transportará? El 8G, ya se habla hasta del 8G. Entonces, mientras más información, se crea mayor mecanismos para transmitir sobre un medio inalámbrico, pero son más susceptibles a interferencias y errores, a que me entiendan ahorita, que no saben comunicación. Son más susceptibles a errores, no son robustos. Entonces, todos estos sistemas siempre van a tener un LNA, un amplificador de bajo ruido. ¿Qué va a hacer? Primero, amplificar la señal porque va a venir degradada, y segundo, bajo ruido porque va a eliminar o que el ruido sea muy pequeño antes de las siguientes etapas digitales. Estamos en la primera etapa. Luego habrá en la etapa digital, viene la etapa de la demodulación, la corrección de errores, etcétera, 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 que verán en otras materias, pero no es el campo de esta materia de aquí. Continuemos. No sé si contesté tu pregunta o en algo te contesté. Sí, está más claro. Listo. El transistor bipolar de silicio y el transistor de efecto de campo de arsénico, el uno es del TBJ y el otro es del MOSFET. Se han de haber visto el MOSFET, ¿no? El MOSFET ya vamos a ver el MOSFET, pero el diseño es más sencillo si utilizamos un MOSFET. Cuando menor sea la cifra de ruido del receptor, menor será la necesidad de una mayor potencia de transmisión para lograr el mismo rendimiento. Entonces, si yo tengo un menor ruido, menor ganancia le tengo que tener al amplificador. Por lo tanto, voy a tener que hacer que el amplificador sea más simple en su diseño, ¿no? Sea más simple en su diseño. Entonces, cuando se busca en un diseño de un LNA, se busca que el factor de ruido del LNA sea bajo y la ganancia sea alto. Ya vamos a ver por la fórmula de Price. Vamos a entrar en la etapa del mezclador. Esto vamos a estudiar más a profundidad en las siguientes clases. El mezclador es considerado la parte principal del receptor. Es un elemento clave en un receptor superheterodino, ya que es el dispositivo con el cual la señal de frecuencia, de radiofrecuencia entrante, se convierte a frecuencia intermedia. En la figura se puede observar un mezclador en donde el F1 se mezcla con el F2. El F2 es el oscilador, donde como resultado da el F0, inferior a la frecuencia intermedia, ¿no? Se pasa de la frecuencia de ahí, se pasa a una frecuencia intermedia. El oscilador local genera una señal a una determinada frecuencia que posteriormente ingresa al mezclador, junto con la señal RF para dar como resultado una señal en frecuencia intermedia para ser filtrada y procesada, ¿no? Ya se le puede trabajar, hacer el tema de demodulación, etc. La selección de las frecuencias del oscilador y la frecuencia intermedia depende de los anchos de banda de la señal de frecuencia intermedia y la señal para minimizar el efecto de productos espurios debido al proceso de conversión que se da en el mezclador. Bueno, eso estudiaremos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí vamos a entrar en los parámetros del LNA, que es objetivo de la clase. Les di una introducción para que por lo menos tengan idea de cómo es un receptor.
vimos los conceptos de cada receptor, ¿no es cierto? Vimos el concepto del filtro, vimos el concepto del LNA, vimos el concepto del mezclador y ahora sí vamos a entrar a analizar los parámetros del LNA. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora sí vamos a entrar en los parámetros del LNA. El LNA tiene 4 parámetros fundamentales, por si acaso. Si en alguna pregunta les sale cuáles son los parámetros fundamentales, son 4. Durante la integración del LNA, el sistema de recepción, el diseñador tiene que lidiar con diversos compromisos, entre la figura de ruido, que ya les dije que es la figura de ruido, la ganancia. Un amplificador tiene una ganancia, ¿no? Por eso es amplificador, amplifica la señal, tiene una ganancia. La linealidad. Todo amplificador en su datasheet nos dice hasta qué rango de potencia puede tener un tema de ganancia lineal y cuando ya no comienza a tener algo de linealidad. El acople de impedancias y la disipación de energía. La disipación de energía es la temperatura. Entonces, vamos a tener temas muy importantes. En general, para que un amplificador sea considerado como un LNA, este debe cumplir con al menos ciertos umbrales en la figura de ruido, la ganancia, la estabilidad y el acople. Esto tiene que cumplir ciertos umbrales para que sea constituido o sea considerado un LNA. En este contexto, el diseño del LNA debe contemplar otras variables adicionales, bueno, que sea bajo costo, tamaño reducido, bajo peso, baja disipación de potencia. Entonces ya son otros temas como ingenieros que ustedes deben tener en cuenta, ¿no es cierto? Que sean más pequeños. Ahorita ya se habla de reducir el tema de la electrónica, ¿no? No sé si vieron en tema en líneas de transmisión, se busca ahora la tecnología microstrip, que esa tecnología se utiliza para líneas de transmisión muy pequeñas, ¿no? Para circuitos muy pequeños. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Dónde me quedé? Independientemente del contexto de la aplicación de un LNA, las metodologías tradicionales de un diseño presentadas en la literatura consideran básicamente asegurar simultáneamente el cumplimiento del NFE, de la figura de ruido, y el acople de entrada a los requeridos, ¿no? Siempre vamos a tener una línea de transmisión, una etapa de acoplación, ¿no es cierto?, entre la antena y mi amplificador. Eso se hace mediante las líneas de transmisión, entonces es importante. Y también cumplir con el tema de la figura de ruido. Ese es un término muy importante. Ese es un método que se utiliza y el que vamos a analizar para el diseño. Pero hay otros términos, otras metodologías menos convencionales orientadas al diseño LNA. Estas ya no son nuevas que se están aplicando. En aplicaciones inalámbricas proponen disminuir el consumo de energía a través de la reducción de consumo de corriente o de tensión de alimentación, minimizando el impacto en sus demás parámetros en mérito. Entonces ya son otra metodología. Con el desarrollo de aplicaciones novedosas que involucran tecnologías de banda ancha, normalmente implementadas con modulación OFDM. Me imagino que tampoco deben saber qué es OFDM. OFDM es multiplexación por división de frecuencias ortogonales. En comunicaciones digitales lo verán, pero también se utiliza en amplificadores LNA. Ha surgido una propuesta de diseño LNA en la cual el objetivo fundamental es aumentar el ancho de banda del amplificador y su linealidad. Entonces ya el LNA ya pasó de la figura de ruido, pasó al tema de la linealidad, ¿no? ¿Cuánto amplifico hasta qué ancho de banda puedo yo amplificar, ¿no? Entonces, hay varios métodos de diseño. Vamos a estudiar el que les digo con la figura de ruido, que es el tradicional, pero hay otros que ya se están proponiendo en la actualidad. ¿Qué dice? Sacrificando el desempeño de la figura de ruido y la ganancia, que es el que se utiliza o el tradicional que se utiliza para el diseño. Finalmente debido a la migración de equipos portátiles de comunicaciones inalámbricas a las bandas WLAN, se ha presentado algunos trabajos en lo que el diseño del LNA y las antenas se han considerado como elementos constitutivos denominados ALNA, ¿no? Donde ya el amplificador está integrado a la antena, ¿no? Ya con el avance de la tecnología,
Ya todo se hace que los circuitos electrónicos sean más pequeños y todos, hasta en los equipos celulares, ¿no? Ya el amplificador viene ya incorporado a la antena. Ese se llama ALNA. Entonces son más avances tecnológicos que nosotros debemos conocer, ¿no? Pero vamos a comenzar con el tradicional. Los amplificadores de bajo ruido son los componentes básicos de los sistemas e instrumentos de comunicación. Las especificaciones o atributos de LNA más importantes son la ganancia, lo que hablamos, cuánto va a amplificar el amplificador, valga la redundancia, la figura de ruido, que ya les expliqué, bueno, les dije que era, la linealidad y la entrada máxima de RF, ¿no? El tema máximo de RF. ¿Cuáles son los más importantes? Estos dos de aquí. Estos dos de aquí. ¿Dónde se utiliza la fórmula de Friis, no? No se puede escribir aquí. Vamos de contexto mejor. Friis. De ahí tiene el tema de la linealidad y la entrada máxima. Bueno, un poco de, vamos a ver cada uno, ¿no? Ganancia, vamos a ver lo que comenzamos con, vamos a analizar los cuatro. Los cuatro son especificaciones importantes de un LNA. Comenzamos con ganancia. Los amplificadores necesitan un dispositivo para proporcionar ganancia. En la década de 1940, ¿cuál era el dispositivo? El tubo de vacío, ¿no? Fue lo primero que se diseñó. De ahí viene el transistor. Con los transistores, de ahí ya vinieron un mundo más abierto de la tecnología. Vinieron los transistores bipolares, los transistores de efecto de campo, lo que son los MOSFET, los CMOS, etcétera, ¿no? En términos generales, se utiliza dos categorías de modelos de transistores en el diseño del LNA. Los modelos de señal pequeña, utilizados modelos cuasi lineales de ruido, y los modelos de señal grande, considerados la mezcla no lineal. La cantidad de ganancia aplicada es a menudo un compromiso. Por un lado, la alta ganancia hace que las señales débiles sean más fuertes. Por otro lado, alta ganancia significa que señales de mayor nivel y tales señales de alto nivel con alta ganancia pueden exceder el rango dinámico del amplificador y causar otro tipo de ruido como distorsión armónica o mezcla no lineal, ¿no? Cuando ya no comienza a ser lineal la amplificación. Entonces aquí tenemos la figura de ruido. Este término que hablábamos, ¿no? La cifra de ruido ayuda a determinar la eficiencia del amplificador LNA. La idoneidad del LNA para un amplificador particular se basa típicamente en su figura de ruido. En general, una cifra de bajo ruido da como resultado una mejor recepción de la señal, ¿no? Si tenemos una señal de ruido baja, vamos a tener una mejor calidad en la recepción. Como pueden ver aquí, tenemos la señal original y dentro de la señal también viene el ruido. ¿Qué hace el LNA? Va a amplificar la señal, pero también va a amplificar el ruido y va a tener el ruido interno, ¿no? ¿Cuál es el ruido más conocido que tenemos aquí? A la entrada de un amplificador de potencia. ¿Quién me puede decir? ¿O cómo se llama ese término de aquí? ¿Alguien sabe? Al que me conteste un punto. A ver, ¿cuál dijo Inge? Aquí tenemos un ruido que es muy común en los amplificadores. En potencia. Se llama potencia de ruido. ¿Cómo se calcula la potencia de ruido? El que me dice le doy un punto extra en algún deber más bajo. ¿Cómo se calcula la potencia de ruido o PN? Ocho, 7, 6, 5, Inge, 4, o sea, 3, Inge, 2. Hable. digo, o sea, la potencia del ruido por AT decibel. por B. A ver, la potencia ¿No es K. la potencia de la señal sobre la potencia del ruido? No. KTB. Pero a ver, ¿qué es K? Sí, KTB. A ver, ¿quién dijo KTB? Unos grados, en grados Kelvin. Ya. A ver, vamos. ¿Quién dijo KTB? Para ver si se gana el punto. Yo. ¿Cuál es su nombre? La leo. La leo. Veamos si se gana el punto. ¿Qué es la K?
Es de los grados Kelvin. No, perdió el punto. La Yo K. dije, yo. No es una constante. A ver, ¿cuál es su nombre? Es el año de banda. Luis Maca. A ver, K, ¿qué es? Uno a la vez, alce la mano. El que alza la mano primero habla. La constante de Volt. Ya, el que levantó la mano. El que levantó la mano fue Cristian Oña, levantó primero. A ver, ¿qué es la K? ¿Qué es la K? Cristian Oña. Bueno, siguiente, Luis Macas. Es la constante de Boltzmann. Ya, la T, ¿qué es? Temperatura en Kelvin. Y la B, ¿qué es? Ancho de banda y hercios. Correcto, usted se ganó un punto. ¿Cuál es su nombre? Usted es Luis Macas, ¿no? Luis Macas. Déjeme le anoto porque Gracias, Inge. si no me olvido yo. Déjeme ponerle en verdecito. Luis Macas me dijo, ¿no? ¿Paralelo C o D? Paralelo antiguo C. Paralelo antiguo C, dice. Aquí está. Verdecito. Al deber, una nota del deber más bajo tiene un punto. Continuemos. Entonces, así calculo yo la potencia de ruido a la entrada de un amplificador, ¿no? Con la fórmula KTB, la constante de Boltzmann, la temperatura y la B. Luis Macas levantó la mano. ¿O está bajando? Bueno, continuemos. La bajemos. Vamos a ver ahora la linealidad, otra característica de los amplificadores de baja potencia. La linealidad de un amplificador de baja potencia es una medida de su capacidad para amplificar la señal sin distorsión. Cuando un LNA está operando linealmente, la potencia de salida en dB es la suma de la señal de entrada y la ganancia, ¿no es cierto? Yo tengo una señal en dB que entra y tengo una señal que gana, entonces tengo a la salida mis dB, ¿no es cierto? La suma. Sin embargo, a medida que el nivel de señal de entrada aumenta más allá de cierto punto, la salida comienza a nivelarse y no es la suma de la señal de entrada y la ganancia. En esta etapa, el comportamiento del amplificador ya no es lineal. Es por eso que los amplificadores del LNA nos dan un cierto rango de frecuencias que pueden operar o un cierto rango de potencias que también pueden operar para que sean lineales. En la imagen a continuación ya lo vamos a ver. El LNA está operando linealmente cuando la señal presenta en su entrada tiene una amplitud de menos 60 dBm. Sin embargo, a medida que la señal de entrada aumenta 0 dB, el dispositivo no es lineal. La señal de salida está distorsionada, la ganancia ya no es 20 dB y la amplitud de la señal es más 5, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿cuándo ya no es lineal? Aquí comenzamos a ver, es menos 60 dB y comienza a ser más 20, ¿no es cierto? Me da la suma menos 40 dB. Entonces de aquí sigo aumentando, ¿no es cierto? Menos 50, menos 40, menos 30. Si tuviera 30, aquí tuviera 10 dB. Menos 10 dB. Menos 10 dB. Un ejemplo, ¿no es cierto? Y siempre hay que poner las unidades, ¿no? El que no ponga unidades en los ejercicios le pongo 0, por si acaso. De M. Entonces, cuando ya llega a 0, ya no comienza la linealidad, ¿no? 0 más 20, aquí debería ser 20 dB. Está en 5, entonces ya no es lineal, ¿no? Ya pasó el rango. Entonces ya no, el amplificador dejó de ser lineal. Ya no amplificó lo que debería haber amplificado. Y finalmente tenemos el nivel de entrada de RF máximo que va correlacionado con el tema de la linealidad.
Este es simplemente el nivel de señal máximo que un amplificador de bajo ruido puede tolerar, ¿no? La señal que máxima puede tolerar antes de que ya no comience a ser lineal. En este nivel de señal de entrada, el LNA está profundamente saturado y la progresión ya no es lineal. Algunos fabricantes especifican un nivel de daño, que es el nivel de la señal de entrada que puede dañar un amplificador. Esta cantidad se especifica con mayor frecuencia en dBm, ¿no? Los dBm me dicen en vatios, ¿no? En milivatios. Además de las especificaciones anteriores, otras que son importantes incluyen pérdidas de retorno, voltaje de funcionamiento, CC, consumo de corriente y temperatura de funcionamiento. Ahora vamos a hablar de los círculos, dice ahí está mal, de los circuitos, debo corregir. Circuitos de ganancia y ruido para los LNA. Y esto es lo importante, ¿no? Vamos a hablar ya de la frecuencia vamos a hablar de la fórmula de Friis. El LNA es el primer elemento que nos encontramos en el diagrama de bloques de los receptores después de la antena de recepción. Esto es sumamente importante como establece la fórmula de Friis en teoría de la señal, figura de ruido de un sistema compuesto por varios bloques en cascada viene dada por la siguiente fórmula, la que pueden ver ahí. Esta es la fórmula de Friis. Esta es una fórmula muy importante que se deben saber de memoria. Y les voy a explicar en un diagramita. Bueno, les voy a que quede más claro cómo funciona la fórmula de Friis. Sí ven la pantalla en blanco, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Inge. ¿Esto qué estaría dibujando? A ver, tenemos varias etapas, ¿no? Tengo mi antenita. Aquí tengo mi antenita, tengo mi amplificador, tengo otra etapa y tengo otra etapa. Hagamos con 3 para que la fórmula sea fácil, ¿no? Tengo 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Tengo mis 3 etapas. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo calculo la figura de ruido? La figura de ruido, según lo que me dice la teoría, es la figura de ruido es igual a la figura de ruido de F1 más la figura de ruido, pongamos con corchetes porque si no capaz no me entiende. La figura de ruido de F2 menos 1, pongamos en paréntesis, sobre la ganancia 1. Eso dice que es Friis. Así dice que es Friis. Hemos utilizado y hemos calculado la figura de ruido. Si solo calculamos hasta aquí, esta formulita de aquí, solo hemos calculado la figura de ruido hasta estos dos amplificadores. Hemos calculado la figura de ruido de estas dos etapas. No necesariamente tiene que ser un amplificador. Puede ser otra etapa, un mezclador. Entonces, el F1 es la figura de ruido del amplificador 1. El F2 es la figura de ruido del amplificador 2. Y la G1 es la ganancia del G1. Entonces, de aquí como yo dato, puedo tener la ganancia 1 y la figura de ruido 1. Entonces, hasta aquí. Pero como el sistema no se acaba, tengo otra etapa, ¿no es cierto? Dice aquí tengo otra etapa, he puesto otra etapa. Estoy hablando en general, es un ejemplo teórico. Tengo otra etapa. Entonces me dice, tengo que seguir sumando. Entonces, ¿ahora qué va a ser la fórmula? La fórmula me va a decir que es F3, pongámosle así, F3 entre paréntesis, F3 menos 1 sobre la ganancia 1 por, o pongamos este por, la ganancia 2. Entonces, ¿qué hice ahora? Ya calculé y ahora ya no calculé solo la figura de ruido de un sistema.
de una etapa. Calculé ya la figura de ruido de todo el sistema. Ya calculé la figura de ruido de todo este sistema. Esto se llama la fórmula de Friis. Utilicé la ganancia 1, la ganancia de aquí, la ganancia de acá, la figura de ruido de acá y la figura de aquí. ¿Cómo funcionan los sistemas LNA, en los amplificadores LNA? ¿Cómo se calcula en los amplificadores LNA? En los amplificadores LNA vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir esta fórmula, ¿no es cierto? Vamos a reducir esta fórmula. En los amplificadores LNA, eso teníamos en general, es la fórmula de Friis. En los amplificadores LNA nosotros tenemos, déjenme dibujar con otro color, vamos en azul. Tengo mi antenita, ¿no es cierto? Tengo mi amplificador LNA. Vamos con letras. LNA. Tengo aquí mi figura de ruido, LNA, y tengo mi ganancia, LNA. Y aquí ya viene otra etapa, ¿no es cierto? Aquí puede venir otra etapa. Aquí ya viene otras etapas, ¿no es cierto? Viene de lo que vimos, viene otras etapas como el mezclador, el oscilador, otras etapas de la demodulación, etcétera, ¿no es cierto? Puede venir otras etapas. Entonces, ¿qué me dice para un amplificador LNA? La fórmula es más fácil, dice, la figura de ruido total es igual a la figura de ruido del LNA más la figura del ruido, pongamos aquí, la figura del ruido del resto, menos 1, sobre la ganancia del LNA. Ampliémoslo aquí. Entonces ya la fórmula es lo mismo, pero ya simplificada, ¿no? Para un amplificador LNA. Entonces, pregunto, para yo hacer un diseño de un amplificador LNA, yo necesito que esta figura de ruido sea pequeña, ¿no es cierto? Esta figura de ruido necesito que sea pequeña, no necesito que el ruido sea alto. El LNA, ¿qué características debe tener ya viendo matemáticamente, según la fórmula? ¿Qué necesito que sea? Estos dos valores, ¿qué necesito que sean? Cercanos de cero, ¿no? La ganancia debe ser mayor que No, cero. pues si la ganancia es cero, es infinito. Entonces, infinito es un valor muy alto, ¿no? Debería ser mayor que cero. Ya. A ver, comencemos con la ganancia. Debe ser mayor a 1. La ganancia, ¿qué debe ser? ¿Grande o pequeña? ¿Muy grande o muy pequeña? Debe ser más grande respecto a la figura de ruido. Esta ganancia lo que se busca es que sea alta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo divido un valor para un valor muy alto? Esto de aquí tiende a ser bien chiquitito, ¿no es cierto? Este valor tiende a ser chiquito si yo divido para un valor muy alto. Y la figura de ruido, si este valor le hago chiquito, este valor de aquí, ¿qué debe ser? ¿Grande o pequeño? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Pequeño, correcto. Debe ser pequeño. ¿Por qué? Porque yo mi objetivo de mi diseño es que esta figura de ruido sea lo más pequeño, ¿no? Esta figura de ruido que crea los mismos equipos, la señal que ingresa, el acoplamiento, la potencia de ruido que entra, tiene que ser la más pequeña. Entonces, este LNA, su figura de ruido tiene que ser pequeña y la ganancia tiene que ser alta. ¿Se entendió esto? ¿Todos entendieron? Pregunten nomás, ¿no? De aquí salen preguntas de examen. Ya vamos a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Todos entendieron?
Sí, ¿no? Tal Y se vez. podría repetir, por favor. A ver, ya. La fórmula de Friis es una fórmula, ¿no? La fórmula, esto de aquí es Friis. Esto es Friis. Esto es una fórmula que se inventaron. Una fórmula ya. ¿Cómo se calcula la velocidad? Distancia sobre tiempo. ¿Cómo se calcula la figura de ruido? Es de esta fórmula, ¿no? F1 más las frecuencias de las siguientes etapas, menos 1 sobre las ganancias que van multiplicando. Pero ya hablando del LNA, el LNA va a tener una figura de ruido y una ganancia. Entonces, finalmente, nosotros vamos a tener una figura de ruido total de este sistema. Queremos una figura de ruido total de este sistema. Vamos con otro colorcito. Pongamos así. Queremos la figura de ruido total de este sistema. Entonces, para calcular la figura de ruido, la fórmula de Friis es muy simple, ¿no? El F1 es la primera etapa es del LNA, entonces sería la figura de ruido del LNA. ¿Qué más me dice? La figura del resto, todo lo que venga acá, pongamos con otro de aquí, otro colorcito, ¿no es cierto? Vamos de color de aquí. Toda la figura de acá, de ruido, le pongamos F resto. Menos 1 sobre la ganancia del amplificador, ¿no? Es una ganancia del amplificador. Entonces, nosotros el objetivo es que figura de ruido total, esta figura de ruido total, figura de ruido total, sea pequeña, ¿no es cierto? Para que no afecte al sistema de transmisión. Entonces, ¿cómo se logra según esta formulita? ¿Qué tengo que yo buscar para el diseño del amplificador? Si yo esta etapa, la figura del resto menos 1, la divido para una ganancia muy alta, este valor es muy pequeño. Este valor es muy pequeño. Pero si mi figura de ruido es grande, igual vamos a tener una figura de ruido grande si la figura del LNA es grande. Entonces, ¿qué también tengo que buscar? Que a la par la figura de ruido del amplificador sea pequeña. Entonces, así es como tiene que ser la relación. No sé si quedó más entendible el ejemplo. Sí, ahí está más claro. Listo. Vamos a hacer un ejercicio al final, entonces no se preocupen. Ahí creo que con el ejercicio les quedará más claro. Sí, creo, Inge, muy ejercicio porque para entenderlo más clarito. Ahorita es la teoría, no se preocupen. Estamos entendiendo la teoría. Ya cuando hagamos el ejercicio, ahí entenderemos todo, ¿no? Tranquilos. Solo les estoy explicando la teoría. Entonces, ¿qué dice? Es el primer elemento que encontramos en el diagrama de bloques de los receptores después de la antena de recepción. Este es sumamente importante como establece la fórmula de Friis en teoría de la señal. Figura de ruido de un sistema está compuesto por varios bloques, entonces aquí está lo que vimos, ¿no? El primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque, el cuarto bloque, todo esto se llama la figura de ruido total, ¿no es cierto? Al enésimo bloque. Eso es lo que les trataba de explicar, lo que estaba ahí en palabras. De lo anterior fórmula se deduce que la fórmula de Friis, tanto para ruido de figura como para temperatura, es esta. Esta es la fórmula, ¿ya? Para que no se pierdan. Esta es la fórmula. En el receptor, la fórmula que les expliqué, y esta es la fórmula para lo mismo, pero en temperatura. Lo misma fórmula, pero para temperatura. Podemos tener tanto figura de ruido como figura de ruido por temperatura. Y tenemos que la temperatura equivalente es T0 más figura de ruido menos 1. Esta es otra fórmula que tienen que saberse de memoria. Estas tres formulitas sí les pido que se sepan de memoria. Las 4 con la anterior. Donde la figura del resto es el factor de ruido de todos los elementos del receptor dispuestos después del LNA, lo que implica que para tener un buen comportamiento en el receptor debemos procurar que el LNA tenga un bajo ruido y una alta ganancia, ¿no? Matemáticamente tenemos que buscar eso. Al ser el primer elemento que se encuentra de la señal proveniente de la antena de un receptor, sus propiedades en cuanto a ganancia y figura de ruido determinan en gran medida la calidad de la fórmula de Friis, siendo exigibles una elevada ganancia y baja figura de ruido, lo que les estaba explicando. También debe disponer de un ancho de banda adecuado a la señal RF recibida
Y sus impedancias de entrada y salida deben ser adaptadas a la antena y siguiente etapa respectivamente con el objeto de optimizar la máxima transferencia de potencia, minimizar los posibles reflexiones de la señal, ¿no? Eso han de haber visto en líneas de transmisión. Vamos a un circuito básico, ¿no? Un amplificador, ya les mandé de deber, esto les expliqué, hicimos hasta un diseño más complicado que estos, ¿no? Este es un emisor común. Esto es un amplificador de bajo ruido, esto de aquí. Un emisor común, vimos varios de tipos. En la anterior clase hicimos un clase B, push and pull, que es más complicado con dos transistores, me acuerdo que hicimos. Les mandé de deber que hagan un clase A, que es parecido a este, y un clase B también. Esta es la antena, ¿no es cierto? Tenemos una señal sinusoidal o una señal de entrada con una resistencia, esto es la antena. Y tenemos lo mismo, pero para el MOSFET, ¿no? Podemos tener lo mismo para el MOSFET. Esto es un amplificador de señal. Este también es un LNA. LNA. Este es un LNA. Esto ya vimos, ¿no? La anterior clase. El diseño de esto hicimos hasta un ejemplo más complicado que este. Y esto es con un MOSFET. Esto si estudiaron MOSFET en la anterior clase, sí debieran estudiar para pasar esta materia. Lo que son los MOSFET, ¿no es cierto? ¿Sí estudiaron MOSFET? Hace tiempo dije, no. Bueno, para los que no saben, esto de aquí es el drenaje. Esta es la compuerta, gate. Y este es el source, ¿no es cierto? Y este es más fácil el diseño porque siempre es un interruptor abierto. Hay que cumplir una cierta característica de la corriente para que pueda conducir. Aquí es más fácil el diseño que el de acá. Entonces los MOSFET, su diseño es más fácil y los LNA saben utilizar más los MOSFET que los transistores. Eso debieron ver en comunicaciones o en circuitos electrónicos. Debieron ver los MOSFET y los TBJs. Pero esto es un LNA, ¿no? Un circuito básico. Vimos que hay varios, ¿no? Clase A, clase B, clase C, clase D hasta la F. Hicimos un ejercicio clase B push and pull y les mandé de deber que hagan algunos amplificadores muy, muy fáciles que tienen que hacer. Sus ejercicios de amplificadores son amplificadores de LNA, por si acaso, si no sabían. Era una introducción para que puedan diseñar un amplificador LNA. Listo, vamos al ejercicio de aquí, ¿ya? Para ver si se entiende la teoría, se entendió la teoría. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir haciendo estos literales con ustedes. Dice, un amplificador presenta una figura de ruido de 3 dB cuando es excitado con un generador con 500 ohmios de resistencia interna. El ancho de banda del ruido es de 300 kHz. Entonces vamos a ir dibujando primero hay que dibujar para entender el circuito, ¿no es cierto? ¿Sí están viendo la pantalla en blanco? ¿Están viendo la pantalla en blanco? Sí, ¿Qué nos está diciendo, no es cierto? Sí. Tenemos... Ay, déjenme. Este mouse es una tontera. Tenemos un generador, dice, de señal con una resistencia de 50 ohmios. Este va a tierra, es la señal, y este se conecta a un amplificador LNA, ¿no es cierto? LNA. ¿Qué más dice? Déjenme ver qué más dice. Dice, la figura de ruido del amplificador es 3 dB. Datos, dice aquí. Datos, pongamos, datos. La figura de ruido es 3 dB. 3 dB. Eso dice el ejercicio. Dice, ¿qué más? Y el ancho de banda de ruido, el ancho de banda de ruido del ruido es igual a 300 kHz. Eso nos da de datos, ¿no es cierto? Eso nos da de datos. Y este es el ejercicio. Esto es como decir la antenita. Me está diciendo este es del oscilador. Es como decir que tengo una antena, tengo una onda sinusoidal y una resistencia interna en ohmios, ¿no es cierto? Aquí me faltó poner los ohmios.
Voy a ponerle con... Voy a ponerle así mejor. Para que se... 50 ohmios. Ohmios. Bueno, ohmios. ¿Cómo decía? 50 ohmios. Así está planteado el ejercicio. ¿Qué nos dice el literal A? Dice, determine la temperatura efectiva de ruido del amplificador. Esa es su primera pregunta. Determine la temperatura de ruido, la temperatura efectiva del amplificador. A me dice que determine la temperatura efectiva o equivalente. ¿A cuánto es la efectiva equivalente? ¿Quién me dice? A T sub 0 que multiplica a F menos 1. F de ruido menos 1. F de ruido menos 1. Ya. T equivalente es igual T sub 0. ¿Cuánto es la temperatura ambiente? Cuando no les digan, utilicen la temperatura ambiente. ¿Cuánto es la temperatura ambiente en un circuito? ¿O cuánto es la temperatura ambiente en general, en grados Kelvin? ¿Quién sabe? $290 Kelvin. 290 grados Kelvin. Como no puedo poner grados, solo le pongo la K de Kelvin, por si acaso. El FN me dice 3 dB. ¿Puedo poner 3 dB aquí directamente? Pregunto, ¿qué pongo aquí? ¿3 menos 1 está bien puesto? Porque me dice que la figura de ruido del amplificador son 3 dB. ¿Puedo poner eso? No, no se puede multiplicar unidades transformar a vatios, dije. No se puede multiplicar. Solo se puede hacer todo en dB o todo en unidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que transformar los dB a veces, ¿no es cierto? Y para los que no saben, de una vez les digo la fórmula, ¿no? 10 por elevado a la 0,3. ¿Sí saben de dónde salió esto? Pongámoslo así. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Todos entendieron de dónde salió eso? Pregunten. Este es el Ese 10 por, no le entiendo, es 10 elevado a la 0,3. Sí, 10 elevado a la 0,3. Si quieren, aquí le pongo otro aquí, ¿no? Disculparán, pero tengo que darme métodos con la tecnología, ¿no? Cuando no sepan ustedes cómo calcular, porque ¿cómo es esto, ya? Sí saben transformar de dB Transformó los 10 logaritmos. Correcto, eso. Para los que no saben, ¿no? Voy a escribir porque ahí ya no puedo utilizar no puedo utilizar. ¿Qué me dice, no? 10 logaritmo de 3, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué hice? Elevé a los 10, ¿no es cierto? Esto quiero saber aquí, ¿no es cierto? Multipliqué aquí por 10 a los ambos lados, entonces y dividí para 10, ¿no es cierto? Y quedó 10 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? 10 elevado a la menos 3. Porque de esto es 10 logaritmos, si saben, ¿no? 10 logaritmos de base 3, de ahí simplifican la fórmula, dividen para 10, elevan, esto es en base 10, aquí me faltó. Esto es en base 10, entonces elevan a la 10 a ambos lados y queda 10 por 10 a la menos 3. Para los que no saben, aquí solo queda esto de aquí, despejando. Eso es para transformar de dB a veces, ¿no es cierto?
Y finalmente, ¿cuánto me queda la temperatura equivalente? ¿Alguien tiene calculadora? ¿Tienen calculadora? ¿Alguien tiene calculadora? Inge, sale 288.62. 268,62 288.62 grados Kelvin. grados Kelvin. No tengo cómo poner Kelvin. Hemos contestado la primera pregunta. Facilito, ¿no? Temperatura equivalente es temperatura inicial por la figura de ruido menos 1. Tengo la figura de ruido de datos, le transformé a veces y los tengo lo que es el dato inicial de que es temperatura ambiente 200. Facilito. Esa pregunta estuvo bien fácil. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Dice, sabiendo, déjenme mover esto porque no leo. Déjame un ratito para amplificar esto, no leo qué dice. Dice, sabiendo que el amplificador está adaptado a la fuente, la cual está a una temperatura ambiente y entrega 1 microvatio RMS a la entrada del amplificador, determine la señal a ruido de entrada y la señal a ruido de salida. Entonces me dice, este de aquí, otro dato, ¿no es cierto? Otro dato de aquí. Otro dato de aquí, me dice. Este entrega un voltaje RMS igual a 1 microvoltio. A 1 microvoltio. Me dice calcule, B me dice, B calcule la señal a ruido a la entrada. B me dice calcule la señal a ruido a la entrada y la señal a ruido a la salida del amplificador. ¿Cómo calculo? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculo? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? El que me contesta le doy otro punto. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cómo calculo la relación señal a ruido? A ver, para los que no saben, la fórmula, aunque es más que obvia, les voy a poner aquí, ¿no? La relación señal a ruido se calcula igual a potencia de entrada sobre la potencia de ruido. ¿Cómo calculo la potencia de entrada? Eso sí han de saber. Ya eso ya es circuitos eléctricos. La ley de Ohm. ¿Ya? Dígame. Potencia de entrada. ¿A qué es igual? A 1 voltio por raíz de 2. Bueno, pongamos la fórmula. B al cuadrado sobre... B al cuadrado sobre... Ajá. Sería a... ¿Qué sería? A 1 voltio, que es 10 elevado a la menos 6, ¿no es cierto? Micro. Sí, 10 a la menos 6. ¿Sobre cuánto? Sobre 50. ¿No? Sobre 50, correcto. ¿Cuánto sale esto? ¿Quién me dice? Dije, no es 1 por 10 a la menos 12, porque está elevado al cuadrado. Ah, me faltó. El cuadrado no es aquí. Ese es error mío, ¿no es cierto? El cuadrado es... Ah, claro, aquí es el cuadrado. Tiene toda la razón. Sería la menos 12. ¿Cuánto le salió? Pero no sería 1. Pero es que es... 1 por A ver, 10. para que usted le vea más claro. 1 por 10
Ay, ya le dije. Es que no me da mucho aquí cómo hacer, dibujar todo, ¿no? Da lo mismo, ¿no? ¿Cuánto le sale? Bueno, les debería salir 2 punto algo Por 10 a la menos 14. por 10. Pongamos 10, 2 puntos por 10 a la menos 14. menos 14, correcto. Esa es la respuesta de la vatios. El que no pone con las unidades, 0 en el ejercicio. ¿Qué me falta calcular? He calculado la potencia de entrada. ¿Qué me falta calcular? La potencia de ruido. ¿Cómo calculaba la potencia de ruido? Les dije ya. ¿Cómo calculaba la potencia de ruido? Hasta alguien se ganó un punto. KT y B. KT por B. K, ¿cuánto es? La constante de Boltzmann. .38 por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin. Bueno, ahorrémonos todos los joules y eso porque me pongo mucho. Luego la unidad final le ponemos. Por la temperatura. ¿Cuál temperatura será? Temperatura ambiente. 290 grados Kelvin. Por el ancho del ancho de banda. ¿Cuál será el ancho de banda? Ancho de banda de ruido, 300 kilohertz. 300 por 10 elevado a la 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto les da esto? 1.2 por 10 a la menos 15. 1.2 por 10 a la menos 15 que vatios. Correcto. Voy a calcular ahora el SNR. El SNR de entrada. ¿A qué es igual? A la potencia de entrada, 2 por 10. Mientras escribo, alguien ya vaya calculando. Por 10 a la menos 14 dividido para 1.2 por 10 a la menos 15. ¿Cuánto sale esto? Mm, 16,65. 16,66 pongamos. 16,6. ¿Qué unidades? No tendría dimensión. No es cierto, es adimensional, son veces. ¿Qué necesito hacer? Transformarle a vatios. ¿Cómo transformo a dBs? ¿Cómo transformo a dBs esto? Una señal adimensional. En potencia. 10 por logaritmo de la... 10 logaritmo de la... En potencia no es 10. En potencia es 20 logaritmo. A 20. De 16,6. De ahí sí ya no sé cuánto sale, ahí tendrán que... ¿Cuánto salen dBs? $24.40 dBs. 24.40 dBs. Esa es la respuesta de esto. Bueno, aunque no es importante porque solo es por tener una respuesta. Ya con el 16.6, hasta ahí hubiéramos llegado y hubiéramos tenido bien, porque ya vamos a ver. Ahora, ¿cómo calculo la señal de salida? ¿Quién me dice? Al que me dice le doy un punto.
Despejando de la relación del f de n, que es igual a la señal de ruido de entrada sobre la señal de ¿Cuál es su nombre? ruido de salida. Diego ¿Cuál es? Bedón. Otro punto. Diego Bedón, Inge. ¿Ya cuántos que tenés? No, recién el primero que me gana. Ah, después no se gana. El primer punto. Ajá. Deje que participen los demás. Ya Verón tiene full, Inge, desde la semana pasada sacó 10. Oye, es el primero que me pone punto. Es el primer punto del día, dice. Del día, verá, Inge. No. De la noche, amigo, de la noche. De la noche, verá. ¿Dónde estará, Inge? Actívele la cámara. Ya, ¿En qué paralelo está? En el C, Inge. Electrónica. Bedón me dice. Sí. Ya. Se ganó un punto. Que está, Gracias, Inge. está poniendo atención. ¿Qué dijo el compañero en otras palabras? Dijo que Fn es igual a SNR in sobre SNR out. ¿Qué necesito despejar? El SNR out. ¿A qué es igual? Al SNR in sobre el Fn. ¿Y esto a qué es igual? SRNI son 16,6. Si quiero en veces, más rápido dividir en veces que en dBs. La división de dBs es un chance más. ¿Cuánto es 3 dBs? Para los que no saben la fórmula, apréndanse, ¿no? 10 por 10. A ver, 10 por 0.3. ¿Cuánto sale esto? 8,01. 8,01. ¿Qué unidades? No tiene dimensión. Mencionar. ¿Cómo le transformo a dBs? Aquí sí es 10 logaritmos. 10 logaritmos de las potencias. De la respuesta. 8. Aquí sí es en 10. ¿Cuánto sale esto? $9,03, Inge. Debes. Listo, hemos contestado A y B. Claro hasta ahí, porque va a borrar, ¿no? Para seguir haciendo los otros literales. ¿Claros hasta ahí? Sí. ¿Claros? Ya va a borrar, ¿no? Si quieren anoten, no sé. O se ven luego el video. Ejercicio tipo examen. Ya, claro, ¿no? Para continuar, para avanzar a hacer el resto. Va a borrar por si acaso, ¿ya? Listo. Borremos solo esto, porque creo que necesitamos los datos aún. ¿Qué dice el C? El C dice... El C me dice, ahora vamos a considerar también una etapa mezcladora con una figura de ruido de 4 dB después del amplificador. El amplificador tiene una ganancia de 5 dB. ¿Cuál es la figura de ruido del conjunto? Fácil, ¿no? Dice que aquí, voy a graficar, dice que voy a tener una etapa mezcladora, ¿no es cierto? Esta etapa mezcladora tiene una, ¿qué dice? Una figura de ruido de 4 dB. Una figura de ruido de 4 dB. Este tiene de aquí una figura de ruido de 4 dB. 4 dB. Y dice ahora que el amplificador tiene una ganancia, el amplificador LNA tiene una ganancia de 5 dB.
dice calcule, ¿qué dice que calcule? Dice calcule cuál es la figura de ruido total del sistema. Entonces, ¿esto cómo calculamos? De la siguiente manera, ¿no? C es igual a figura de ruido total igual a la figura de ruido LNA más la figura de ruido de etapa 2, en este caso sería, estoy mal aquí, más, espérense, más la figura del ruido, espérense, déjenme, la figura del ruido de la etapa 2, que en este caso sería la figura del ruido del mezclador. Pongamos mezclador. Menos 1 sobre la ganancia LNA. Esa es la fórmula de Friis, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de Friis. Entonces, F es igual. El 10 es 10 elevado a la 0,3 más. Él dice que es 0,4, ¿no es cierto? Es 10 elevado a la 0,4. 0,4. Esto menos 1. Y todo esto, vamos entre paréntesis, todo esto sobre la ganancia del LNA. ¿Cuál es la ganancia del LNA? 5 dB. El 5 dB es 10 elevado a la 0,5. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Alguien puso aquí. 3,16. 3,16. ¿Seguro sale 3,16? Bueno, 3,16. Ahora en dBs, ¿cuántos salen dBs? ¿Cuántos salen dBs? ¿Cuántos salen dBs? Cuatro dBs aproximadamente, ¿ya? Creo que sale 3,97. Listo. Al que me da la respuesta de la 2 en veces y en dBs, se gana un punto. La literal D. El que me da la respuesta del literal D en veces y en dBs, se gana un punto. El literal D se ganan un punto. ¿Cuánto es la frecuencia de ruido total? De ruido. En veces. ¿Y cuánto es la frecuencia de ruido total en dBs? El que me dice la respuesta de la respuesta D se gana un punto.
¿Qué fue? ¿Alguien? ¿Nadie? No creo. No, 4 no es. Con decimales tienen que dar. Tienen hasta que se acabe la clase, quiere decir que tienen 3 minutos. Solo tienen que reemplazar un valor nomás. Nadie. No me sale, dice. Pero si solo tienen que reemplazar un valor en la fórmula que puse arriba. Solo tienen que reemplazar esto. En vez de 0,4 aquí tienen que poner 0,8 porque dice que el ruido ya no es 4, el ruido es 8 de vez. De ahí la ganancia y todo sigue siendo igual. En vez del 4 aquí tienen que poner 8. Eso tienen que hacer. Bueno, tienen 10, 9, 8, 7, 6. Ya les puse pues la pista. Tienen que solo cambiar esto. En esta fórmula de aquí era 4 aquí. Ahora solo tienen que poner 8, nada más. Dije, sale 3.67. Correcto, 3.67. ¿Y en debes? Diez, 9, si no pierde el punto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5.64. Alguien contestó por ahí. 5.64. No sé si es la misma persona. No, Inge, Diego Bedón le respondió. Yo la anterior. Medio, entonces, Inge. Mitad. Punto 5.5, Inge. ¿Quién puso 3.67? Yo, Inge Maldonado. Ya, porque el señor Bedón ya tiene muchos puntos para un solo día. No seas ambicioso. Deje que participen los demás. Ya desconéctate, oye. Maldonado dijo, ¿no? Inge. Maldonado. Listo, ¿entendieron? ¿Se captó? Solo es la fórmula de Friis, ¿no? Sí. Fácil. Sí. ¿No? Inge, de esa parte sí. Entonces, no está difícil. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Antes ya vamos a acabar la clase. Justo avanzamos a resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Llanto, súplica. Entonces, no es complicado, ¿no?
Solo entender las cosas. Hay que entender la teoría y ponerla en la práctica. Listo, si no hay más preguntas, hagan el foro. No se olviden de hacer el foro. El foro de la anterior clase está habilitado hasta hoy día. El deber está habilitado hasta hoy día de la anterior clase. Hagan el foro y el deber. El deber de esta semana ya no es de ejercicios, es un informe técnico. Hagan un buen informe técnico del LNA. Ya no les mandé ejercicio esto. Quiero ver cómo hacen el informe técnico porque leí unos informes técnicos en esos de los deberes de llorar. Entonces, quiero ver cómo hacen el informe técnico. Igual al presidente del curso yo les mandé el formato. Hagan un informe técnico. No les mando ejercicios de destacarse. Ya hemos hecho uno aquí también. La próxima clase podemos hacer más ejercicios para diseño de esto de LNA. Si tenemos un poquito de tiempo. Si no hay más preguntas, entonces hasta ahí sería la clase de hoy día. Que tengan una buena noche a todos. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, Inge. Una buena noche. Muchas gracias, Inge. Gracias. Hasta la otra semana. Gracias, Inge. Gracias. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Hasta con mañana. todo. Bien. Cuídense y cuidado con esos puntos. Ya, ver, ¿dónde desconéctate?